Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Y como cada semana traemos recursos, información de valor y entrevistas para contribuir con tu formación como coach. Recuerda que puedes ser parte de la conversación, solo únete a nuestro canal de Telegram y allí puedes aportar tu mirada a todos los temas que discutimos en cada episodio. Y en el episodio de hoy traemos un invitado de lujo, alguien de la casa, alguien con muchísimo conocimiento y mucho recorrido en este ámbito del coaching. Carlos. Sí, conversamos con Luis Figuera, con el licenciado Luis Figuera, experto en coaching político, consultor político, máster en programación neurolingüística y coach organizacional. Conferencista y facilitador desde hace más de 25 años, con experiencia en acompañar políticos en Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Luis es además director de la Academia Agni Ecuador, socio fundador de Agniven, exdirectivo de la Covecop Caracas. Y también directivo de la IACPNL. Y con Luis conversamos diversos tópicos asociados al ámbito del coaching político. ¿Cuál es cómo se ejecuta el proceso de coaching en el ámbito político? Si es rentable, si vale la pena, si hay mercado para esto, ¿no? Sí. También cuál es el aporte del coaching a este espacio tan importante para toda la sociedad como es la política. Bueno, veamos, lo invitamos a que vean y disfruten de esta entrevista. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Bueno, Luis, bienvenido a tu casa. Bienvenido a Coaching al Día. Así es, Luis, un gusto tenerte por aquí y que nos acompañes en esta oportunidad de hablar del tema de tu preferencia. Cuando hablamos en diciembre reciente pasado, y bueno, nos vamos a ver este año y vamos a trabajar juntos en un proyecto. No pensé que era tan rápido y por esta vía, pero es un paso. Bien, vale, contento y bueno, reciente esta conversación que sostendremos coincide con la finalización hace apenas días de las elecciones seccionales de Ecuador 2023, con lo cual vengo de ese fragor que fueron 6 meses dedicados a la actividad de la campaña acá en Ecuador. Así que propicio porque estoy caliente en ese tema que tanto me apasiona, me atrae y me consume de estudio, de edición. El coaching, coaching aplicado a la política. Así es, coaching político, como también se conoce, o coaching aplicado al ámbito político. Sí. Interesante. Ahora, comencemos por allí. ¿Qué es esto del coaching aplicado a la política? Creo que fue hace 2 años, año y medio, un maestro del coaching que está aquí en Uruguay, en Paraguay, me acuerdas el nombre, por favor, que anda impulsando la profesionalización del coaching. Estuve en un evento con la IACPNL en un congreso y él dijo algo que después lo ratifiqué con otro coach formador, Alfredo Ángel, quien además también hace coaching político, es politólogo de profesión. Y ellos que tienen años que nos aventajan o me aventajan en el tema del coaching, pues coinciden en que se debe hablar de coaching, o sea, de una sola actividad, de un solo tipo de abordaje, que es esa conversación generativa entre 2 o más personas, de acuerdo a la modalidad, pero que el coaching es uno solo. Entonces, el coaching político precisamente tiene que ver con eso, esa conversación generativa que se tiene el coach con su cliente, solo que este cliente y comúnmente el contratante están en el ámbito político y no solamente candidatural, no solamente en campañas electorales. También se hace coaching político en funciones de gobierno, en pre-campaña, en dirección política, en dirigencia partidista, en fin. Sí, claro, entiendo que el coaching como disciplina es único. Ajá, eso. Que hay una estructura, un modelo a seguir. Sin embargo, la puesta en práctica de este recurso maravilloso en el ámbito político ha de tener sus particularidades. Sí. Por allí nos gustaría adentrarnos en esas particularidades que has podido encontrar al aplicar la disciplina del coaching en ese ámbito en particular. Bueno, te voy a colocar 2 situaciones. La primera, por ejemplo, aquí en Sudamérica se consume mucho el tema deportivo futbolístico, ¿okay? Y el tema de la política. Si bien la política
no todo el mundo habla de política ni siente inclinación hacia la política, por el contrario, pues sienten lejanía, distancia, desatención a la política en sí mismo. Yo sostengo que la política le interesa a quienes estamos en la actividad política, dirigentes políticos de manera directa o indirecta, y así asesores, consultores, en fin. Entonces, el tema futbolístico, el tema deportivo y también la política tienen una posición, digamos, ganada en la conversación común de las personas. Entonces, te comento esto porque el coaching político no es tan común en la actividad política, no es tan común. De hecho, no hay tantos coaches políticos. Yo hacía un cálculo numérico el año pasado de la cantidad de, aquí en Ecuador se llaman prefectos, que es la figura de gobernadores para Venezuela, Colombia. Entonces, la cantidad de prefecturas, la cantidad de alcaldías, la cantidad de consejos municipales y la cantidad de gobiernos parroquiales, si allí cada uno de ellos requerirían los servicios de un coach, falta un 95% de capital humano en coaching para suplir ese espacio allí. Ahora, lo segundo es, ¿cómo se hace el abordaje desde el coaching en la actividad comúnmente candidatas y candidatos? Bueno, una conversación generativa, una conversación privada que no excede la hora de conversación comúnmente, sobre todo porque si se hace en campaña, el tiempo de los clientes o coachee, como se les llama, coachee del ámbito político, el tiempo es más reducido. De hecho, hay que agendarlas con sus asistentes o secretarias o secretarios o quien haga sus veces para que podamos hacer las sesiones de coaching. Y es común que a veces se ruede por la dinámica de la campaña, en fin. La actividad del coaching político o coaching a las personas que se dedican a la política, porque sano es decir, que es el coaching político, es coaching, de ese empoderamiento, ese acompañamiento, esa conversación generativa con personas, con mujeres y hombres que están en el ámbito político. Fíjate, yo, digamos, comúnmente en casi todas las intervenciones que hago como coach, utilizo la programación neurolingüística, empleo recursos de la programación neurolingüística de la PNL. Entonces, un caso en particular, las metáforas, es un recurso al cual apelo con mucha frecuencia. Aplicar metáforas en una conversación con una o un coachee, con una mujer o un hombre en el ámbito político, tengo que tomar metáforas más de la historia de la política, por ejemplo. Y esas son una de las particularidades, ¿no? Un coach político debe conocer sobre nomenclaturas lingüísticas, conversacionales, relatos históricos de la política. Debe saber terminología política partidista, algunos conceptos claves y básicos de la política como tal. Bueno, al coaching político, como las otras modalidades, debe gustarle a la persona. A mí me gusta la política, o sea, soy socialdemócrata, tengo una estela en mi vida de formación democrática en Venezuela, desde mi formación como joven estudiante universitario, desde antes en el liceo, tercer año y todo el liceo, el colegio, como lo llaman acá, y pininos en la universidad. Entonces, de allí, pues y mi abuelo fue político, mi papá fue dirigente sindical también, socialdemócrata, en fin, viene de familia, mis tíos. Y me quedó ese gusanito. Entonces, bueno, lo que he hecho es aplicar el coaching a las actividades de la política. A ver, entonces, por lo que entiendo, el saber experto aquí tiene más que ver con conocer el lenguaje, ¿no? El lenguaje del mundo político, más que, qué sé yo, el tecnicismo como para ponerlo en práctica o para dar asesorías, porque en este caso el coaching tampoco es asesoría, tampoco es consultoría, ¿es así? Claro, aquí hay una tela muy fina, se marca muchísimo esa frontera entre el coaching político y la consultoría política. O sea, la línea es muy tenue, sobre todo porque depende del tipo de contratación que se le haga al coach político. El coach puede entrar a las reuniones de comando, a las reuniones del equipo élite de la campaña electoral, al equipo multi o interdisciplinario para el trabajo de preparación de la candidato a candidato al debate, a los debates, por ejemplo. Entonces, es muy apetecible para el coach que no internalice bien su rol
que no tenga claridad de sus funciones y sus responsabilidades, adentrarse a la conversación de la política. Entonces, a veces puede desdibujarse su rol de coach, de empoderar a la candidata o al equipo de campaña, depende del alcance de la contratación, y también adentrarse a hablar sobre, por ejemplo, hay una reunión para decidir si el cierre, las actividades de cierre de campaña se van a realizar si vamos a hacer caravanas, ¿verdad? Entonces está el coach ahí presente en la reunión y él no está para decir, mira, ya las caravanas no se utilizan, no es lo más recomendable como muestra de fuerza, porque se ha demostrado que no tienen los resultados que se esperan, que ya eso es del pasado. Eso no lo dice el coach. Puede saberlo, pero no lo dice, ¿ok? Entonces, si le preguntan al coach, oye, Rómulo, oye, Ricardo, oye, María, oye, Luis, ¿qué tú opinas con respecto a que hagamos una caravana para el cierre de la campaña? Y yo le digo, oye, ¿qué otros recursos pueden tener ustedes a la mano que puedan generar los resultados que desean? O preguntar, ¿qué andan buscando realmente con eso de la caravana? Es decir, hacer las preguntas para que ellos se hagan conscientes de lo que realmente quieren con eso de la caravana o qué tipo de actividad pueden hacer. Por ejemplo, bueno, ese caso de la caravana. Yo hace algunos años estuve en una campaña electoral y fue cierto el hecho de que se discutían si hacían para el cierre de la campaña una caravana o un encuentro multitudinario en un estadio para la candidata. Entonces, la intervención que yo tuve en esa reunión dio como resultado que los que querían la caravana no querían el encuentro en el estadio de fútbol. Y los que querían el estadio de fútbol, pues no veían bien la caravana. Y al final, lo que hicieron fue, hagamos la caravana y terminamos en el estadio y llenamos el estadio. Yo me atrevo a atribuirle que esa es una intervención que hace el coach, porque, bueno, conocemos del abordaje de las preguntas poderosas para el logro de resultados esperados, para que las personas puedan darse cuenta de algo que no están viendo en ese momento, porque, bueno, están ensimismadas, están aplicando el modelo OSAR, por ejemplo, que es muy útil en estos casos. Claro, ahí de algún modo te sirvió ese saber experto como para de algún modo mostrar el riesgo o a través de las preguntas que la persona se hiciera consciente de los riesgos sobre las acciones que iba a estar acometiendo, ¿no? Yo voy a tomar esa palabra del riesgo, Alexis, para darle una utilidad adicional, ¿no? Y es que como no es tan conocido el coaching político, se pierde esa definición entre el coaching, la consultoría y la asesoría o la estrategia política. Y uno de los riesgos que corremos en esto del coaching político es que las personas aún no saben cuál es el beneficio real que se tiene de tener un coach en el equipo. ¿Ok? Entonces el riesgo es que tampoco el coach lo tenga muy claro, porque las personas comúnmente lo que les gusta es que les den recetas, que le den instrucciones, que le digan qué hacer, el direccionar una instrucción, y eso no es el rol del coach absolutamente. Sí, hay una máxima del coaching, Luis, en la que entendemos que como coaches, nuestro rol principal es saber de coaching, más no necesariamente del ámbito en el cual estamos aplicando el coaching. Sin embargo, mencionabas hace un instante que, pues en este caso es necesario conocer la jerga política partidística. Comparto mucho el tema de que es necesario que me guste la política para estar en este campo. Sí. Ahora, ¿dónde está ese equilibrio entre mi saber como coach y el conocimiento que yo tenga de la política y de sus dinámicas para poder ayudar a mi cliente a obtener buenos resultados en lo que se está planteando? Gracias, Carlos. Fíjate, justo que te voy a responder esta pregunta, vengo de una experiencia que me ha marcado positivamente en mi accionar como coach formador. Y es la siguiente. Yo participé por vez primera como estratega en jefe, como consultor en jefe de una campaña electoral de rango municipal. Sin embargo, con la anuencia de mi cliente contratante, le digo, oye, hay la oportunidad de que me ha solicitado la ayuda como coach, un candidato a la provincia, es decir, a la gobernación de acá de la provincia o del estado.
Pero como son afines, no hubo inconveniente. Hay un protocolo, además ético, a veces ni siquiera escrito, de que si un colega coach está como coach en una campaña, en un equipo, parece demasiado evidente, obvio, que no pudiera estar haciendo lo propio para otro equipo de campaña, salvo que sea en otro estado o provincia o municipio de una corriente, de la misma corriente, o sea, de derecha, de centro, en fin. Entonces a mí se me aprobó participar como coach de empoderamiento para el debate político a un candidato a gobernador o prefecto, como se le conoce acá en Ecuador. Entonces, ¿cuál es la experiencia que viví allí? Que yo pasaba, es como Edward de Bono, ¿no? Entonces me colocaba el sombrero como coach para trabajar al gobernador y me colocaba el sombrero como consultor, que es el saber experto, es tomar decisiones, es decirle a la cliente o al equipo de campaña o al gerente, vamos a hacer esto, este es el recorrido, esta es la narrativa de la campaña, estas son las disonancias o asonancias, es interpretar las encuestas. Pero entonces cuando me iba a trabajar con el candidato a gobernador o prefecto, allá era el coach. Es que él se haga consciente de lo que debería hacer según los objetivos que él persigue y que no hacer. El rol de coach, ¿no? Que él se diera cuenta, ganara más confianza para el tema del debate, asignarles tareas, hacerle seguimiento, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí fue no sé si mi posgrado en establecer cuándo se actúa como consultor y cuándo como coach. Esa es una experiencia que la tendré presente para la posteridad. No sé si ibas a preguntar algo en la misma línea, Carlos. No, pues que la pregunta surge esencialmente porque cuando tendemos a conocer mucho de ese ámbito en el cual estamos aplicando coaching, hemos de estar más atentos al tema de que nuestra estructura de pensamiento no contamine a nuestro cliente. Bueno, en este caso de la política, donde además de ese saber experto hay una carga emocional altísima, como latinoamericanos, el tema político nos afecta muchísimo. como demócratas. Como venezolanos, ya estamos, pero bien curtidos con este tema. Entonces, de allí la pregunta de cómo no dejarse contaminar por todo esto. Sí, en tema venezolano tenemos una hipersensibilidad al tema. Mira, en el ámbito así como del coaching, en la consultoría política, pues hay figuras de trayectoria de años que tienen una experiencia de 30 años en estas lides. Y hay modalidades, o mejor dicho, hay corrientes y hasta subcorrientes de propuestas que hacen estas personas experimentadas. Por ejemplo, hay quienes sostienen la tesis de que un consultor político se debe dedicar solo a un tipo de ideología. Si le sirves a la izquierda, es a la izquierda. Si te vas al centro, centro, o si te vas a la izquierda. ¿Ok? Hay quienes dicen que no. Hay quienes sostienen que nosotros no debemos tener ese hecho emocional, porque bueno, si tú eres de la izquierda, entonces podrías trabajar a favor de candidaturas del señor Rafael Correa, del señor Maduro, de Boric, de Petro, de Lula, pero si es una persona que vas hacia la derecha, pues trabajarías a otros candidatos diferentes ideologías. Y hay quienes no miran eso. Hay quienes plantean la propuesta, la cotización o el presupuesto y dicen, mira, este es mi trabajo, descorazonadamente, si fuera el caso de trabajar así. Hay quienes creemos que se puede haber una salida ecléctica, una salida más consensuada en ese sentido. Particularmente, yo hasta ahora he tenido la oportunidad de elegir candidatas mayor, el 86% de mis clientes hasta ahora han sido mujeres a diferentes dignidades, y he tenido pues la fortuna, si puedo decirlo, de que son candidatas, de seres humanos excepcionales, con un altísimo sentido de vocación social, íntegras a la labor del bien por el otro, una política idealista maravillosa, y ese ha sido lo que me ha tocado servir. Entonces sí me he conectado con quienes les he servido. Pero hay clientes que trabajan en una corriente u otra, y hay quienes no. De hecho,
es tan incipiente el tema del coaching político, tan desconocido, que hay muchísimos consultores que bien pudieran servirse del coaching. Muchísimo. Yo creo que todos los consultores deberían conocer, lo digo con sinceridad, o sea, no lo digo con la petulancia o la arrogancia de vender el coaching exacerbadamente, no, ni de las bondades magnas del coaching. No, lo digo con un sentido de que ¿qué es hacer un coach? Un coach desarrolla competencias de escucha, desarrolla competencias de saber preguntar, de observación aguda, de conversación generativa, y si es con PNL, desmontaje de creencias limitantes. En fin, en ese sentido, se puede, un consultor, un coach, un estratega, un gerente de campaña, puede hacerse de las competencias del coaching. Sin embargo, un coach, el saber experto, la consultoría, no es lo que premia la labor de un coach, como ya sabemos. Luis, ahora, mensaje para nuestros colegas coaches que nos están seguramente escuchando o viendo este podcast. ¿Qué oportunidades hay de negocio en este mundo político, ¿no? Para el coaching político, en tal caso. Mi abuelo Roberto decía, siempre duda del hombre la respuesta pronta, ¿no? Sin embargo, voy a hacer la respuesta pronta. Hay muchísima oportunidad de servicio, hay muchísima oportunidad de negocio, porque el coaching político, además que hay escasez, digamos, ya les decía hace rato, cuanto a la cantidad de demandas. Si tomas los números de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Perú, en fin, por donde hay una mayor posibilidad, porque hay democracia, bueno, la cantidad de coaches que hacen falta es muchísima. La oportunidad de negocio es enorme, pero no solo para actividades de campaña, porque los hay coaches que ya están, México es ejemplar para mí, porque hay partidos políticos que tienen coaches de planta, Alexis y Carlos. Hay partidos políticos que tienen sus coaches ya allí contratados, fijos de planta, y que los mueven en diversas localidades, estados del país. Aquí se está dando ahora con cierta timidez, algo parecido, tal, me lo han comentado recientemente, pero digamos hay mucho por hacer, porque además no solo es en la campaña, sino también cuando este coach ha colaborado o ha sido contratado en una campaña electoral y su cliente resulta ganadora o ganador, pues bastante probable que siga acompañando al ahora electo alcalde o gobernador o prefecto, y hay mucha oportunidad de servicio. Entonces, el coaching político también le es útil, pertinente para quienes ocupan cargos de ministerio, viceministerios, direcciones de ministerios, directores de alcaldías, de gobernaciones, de prefecturas. Es amplísimo. Y siempre hay que estar documentándose en estos espacios y hay mucho por hacer allí. Y en el coaching político hay una particularidad también, es la comunicación. Claro, sabemos que todos los que estudiamos el coaching trabajamos siempre lo que es el comportamiento humano y la comunicación humana, que es lo más estudiado hasta ahora, lo decía Noam Chomsky. Pero hay mucho trabajo por hacer en el coaching político, en capacitaciones, en asistencia a equipos multidisciplinarios. Es enorme, o sea, las posibilidades son muchas. Capacitación, comúnmente a los coaches les gusta la capacitación, los colegas. Yo ahora voy a unos cursos, a impartir cursos en varias ciudades de aquí del Ecuador, y unificando la experiencia de la consultoría con el coaching. Sí. Ahora, ¿cuál puede ser o cuáles pueden ser esos beneficios resaltantes que un actor político, entiéndase candidato, gobernador, prefecto, etcétera, obtiene al contratar un coach político? Bueno, en principio reconocer, el coach le va a ayudar a que él se haga consciente de su ser humano, porque se le hace coaching a la persona que está en la política, no se le hace coaching al político en sí mismo. Es decir, un político tiene sus mismos padecimientos emocionales, de sentimientos, problemas familiares, tiene sus propios miedos, sus propias trampas mentales, sus propias creencias limitantes, es decir, y el coach está allí para ayudarlo a que se haga consciente de sus potencialidades. Otro de los beneficios de contar con un coach es que puedes servir
como una especie de catalizador, digamos, desde el buen manejo de llevar adelante las capacitaciones en el equipo. Yo siempre pienso viéndolo como equipo, no lo veo en la individualidad. Por ejemplo, en lo particular, y esto es una propuesta muy personal, no le he leído ningún libro, pero se me da bien el hecho de acompañar a mi cliente y más allá de que esté o no en el contrato o en el servicio, darle acompañamiento al equipo también, o sea, buscar el coach que cohesione al equipo, que se haga consciente de la importancia que tiene la forma como se comunican en el equipo, que el lenguaje no es inocente, el poder generativo de la palabra, la influencia del lenguaje y todo aquello. Y un aspecto en el cual me he dado cuenta que los coaches venimos ayudando muchísimo también a nuestros clientes, Carlos y Alexis, es en el tema del lenguaje corporal. Por alguna razón nos sentimos atraídos, lo hablo en el mundo del coaching político, nos sentimos atraídos por conocer un poco más sobre el lenguaje corporal y esto hace que ayudemos a nuestros clientes en aquello. Otro aspecto en el cual los coaches, y hay muchísimos comunicadores en el mundo de la política, muchos periodistas, comunicólogos, y allí también un comunicólogo, un comunicador, un periodista que tenga conocimiento, que conozca de las competencias del coaching y del coaching político, es una ayuda excepcional en media training, es decir, en el empoderamiento, ayuda, asistencia, veeduría, apoyo, guía, soporte, orientación a los políticos para su mejor desempeño frente a los periodistas, a sus colegas, frente a las cámaras o frente a los micrófonos abiertos. Les enseñan a cómo desenvolverse ante una cámara de televisión, de media training, una entrevista, en fin. Eso es bien, bien interesante. Ahora, y claro, Luis, que me quedo corto hablar de las bondades del coaching. Desde mi experiencia, puedo decirte que he ayudado a muchas personas, por ejemplo, en un aspecto en particular, tomar decisiones. Yo recuerdo, por alguna razón me viene a la mente ahora una oportunidad en la cual asistí a una mujer candidata que no se sentía identificada con su jefe de campaña, pero es que el jefe de campaña lo imponían desde la capital de ese país. Entonces, bueno, gracias a la intervención del coaching, vale decir, como el proceso mismo, ella se hizo consciente de lo que ella tenía que hacer según ella, ¿no? Según su decisión, y bueno, hoy todavía sigue en ejercicio del cargo. No por esa decisión en particular, pero se hizo consciente de que si ella quería liderar un proceso de transformación en su comunidad, cómo iba a inhabilitarse ella misma en tomar decisiones dentro del partido cuando quiere dirigir un municipio o cuando quiere ser asambleísta. Entonces, desde allí comienza, ¿no? Y eso me conduce a resaltar otro aspecto de beneficio que aporta el coaching político, y es a fomentar el autoliderazgo en la persona, autoliderazgo del candidato o del dirigente político. El coaching político no solo es para políticos en campaña, quiero resaltar esto, es decir, el coaching político también es para quienes han sido designados en cargos importantes, relevantes en el gobierno, que toman posición allí. Eso también se le hace allí intervenciones de coaching político. Claro, muy bien, gracias, Luis. Ahora, visto nuevamente desde la posición del coach, estoy formado como coach de vida, pues me gradué, hice mi certificación, ya estoy haciendo sesiones de coaching y decido incorporarme al mercado del coaching político, ¿no? Digo, oye, quiero aprender esto, quiero hacer coaching político. ¿Qué cosas debería empezar a aprender, empezar a incorporar en mi práctica como coach, empezar a leer, a documentarme? O sea, ¿qué pasos tengo que dar para desarrollarme como coach político? Bueno, lo primero es, voy a comenzar por lo que no debería hacer, qué pena, ¿no? Un detalle allí en particular. Es decir, no ver esto desde el mero hecho de volcarme al coaching político, porque vi en Coaching al Día una entrevista con Luis Figueras. Entonces yo vivo en Bolivia y en Bolivia hay tantos departamentos, tantos candidatos, hay pocos coaches políticos, una oportunidad de negocio. O sea, no verlo así tan fríamente, no es cuadrado, ¿no? Porque tiene que existir, so pena de que yo esté equivocado, pero debe existir una especie de llama interior que le guste a ese colega, a esa colega, que le guste el tema del coaching político o de la política, perdón, de la política o del servicio a la comunidad, el empoderamiento de líderes barriales, de comunales,
En fin, hay una corriente ahora mismo del liderazgo femenino importante. Entonces, si tú vienes trabajando el emprendimiento femenino, de cierta forma eso también es política, porque tú estás haciendo una mejor ciudad, una mejor comunidad. Bueno, estás a un paso de venirte al coaching político. Es decir, tiene que existir una especie de inclinación hacia ese tema. Y ahora mismo, pues, Internet está repleta, está colmada de abundante información en cuanto a la política, que puedes acceder a ella para crearte tus propios criterios. Como te digo, he estado en una cantidad importante estudiando, recibiendo conferencias, y los coaches, consultores, dicen, yo no le hago coaching a una corriente de izquierda, otros yo no le hago coaching a la derecha, otros ahí me da igual a quién hacerle coaching mientras paguen. Entonces ella también, esa persona, este coach también debe ponderar esto, ¿no? O sea, ¿dónde te sientes identificado? ¿Hacia qué? Porque si tú tienes una inclinación hacia la izquierda, se te daría muy bien acompañar a partidos de izquierda. Te sentirías más identificado y a diferencia en otra corriente. Debe leer sobre filosofía, debe nutrirse de la filosofía. Carlos, que me invitó a leer sobre estoicismo, que te agradezco, Carlos, me ha ayudado mucho a ese criterio. Debe consumir información. Por ejemplo, cuando un coach político va a trabajar en un municipio, mi recomendación directa es que se documenten ampliamente sobre ese municipio. Me refiero a historia contemporánea, el gentilicio, la gastronomía, personas o sea, quiénes fueron los últimos 3 alcaldes o alcaldesas de la ciudad, el aspecto productivo de la ciudad. En lo particular, yo cuando voy a trabajar en un municipio, consumo de internet, si me queda distante, consumo de internet información del municipio. Incluso momentáneamente, siendo optimista que me contraten, me pongo a seguir cuentas en TikTok y en Instagram, pero consumir información del municipio para que rápidamente pueda colocarse allí y saber tener una orientación más clara de ese municipio o de esa ciudad, por ejemplo. Es mucha lectura, ¿no? Mucha documentación sobre el tema. Lo otro que debe tener un coach político, hablo de la experiencia mera, ¿no? Es impecabilidad. O sea, cuando tú agarras un teléfono celular y como venezolano veo alguna información de Venezuela, yo quisiera escribir, ¿ok? Pero es que a veces no van a comprender mi público, mi comunidad, no entienden que quien está escribiendo ahí es un humano que quiere la democracia para Venezuela. Entonces, bueno, me ha ocurrido, yo no los borro, yo los dejo allí, ¿no? Pero dice, bueno, pero ¿qué clase de coach tú eres? ¿Qué clase de coach tú formas? Porque estás hablando así de mi presidente eterno. Por ejemplo, nunca he sido ofensivo, nunca lo soy, no soy soez ni vulgar. Pero escribo algunas situaciones allí y no entienden que está escribiendo, pues, el papá de Sofía Nazaret, el papá de Guillermo, el papá de Arturo, el esposo de Maricruz. No está escribiendo, yo no soy coach 24/7, por ejemplo. Pero no lo entienden así de esa manera. A mí me cuestionaron en una oportunidad severamente en una campaña electoral. Por fortuna, quien me contrató, el sponsor, porque fue el que me contrató, el patrocinador, me conoce. Pero alguien de la campaña le envió unos capturas de pantalla diciendo, mira lo que está haciendo Luis Figuera en Twitter. Él es un infiltrado de la campaña. Y lo que yo estaba haciendo era haciéndole seguimiento a un partido político X con su candidato, porque yo consumo también de lo que está en la enfrente. Es decir, si tú, Alexis, eres candidato y alcalde de San Antonio, y Carlos Figueras también es candidato a alcalde, pero tú me contrataste, yo leo lo que publica también Carlos, sobre todo al inicio de la campaña. Y yo tomaba me gusta y comencé a seguirlo, y hubo que explicarle, no vale, yo hago esto porque me documento lo que ellos vienen haciendo también. Por ejemplo, ya dejé de hacerlo. Aprendí una capacitación que no es lo mejor. Bueno, pero esto es parte de que hay, digamos, mucho por hacer y mucho por desarrollar en el coaching político. Lo que sí deben estar conscientes, que deben prepararse. De hecho, otra recomendación directa que hago, justo de que me están ahora ustedes en esta conversación, estoy cursando una formación de redacción de artículos políticos.
de la fundación del PRI que está en la Ciudad de México. Es decir, y en cuanto a actividad, ahorita me llegó una información para un evento de consultor, de coach de liderazgo político femenino. Y yo participo muchísimo en formaciones de liderazgo político femenino, porque buena parte de mis clientes están allí y me gusta ver esa corriente, esa tendencia por allí. Entonces, bueno, documentarse. Si estás en coaching político, ir a muchos eventos de comunicación política, CONPOL, mucho de comunicación política, mucho de consultoría política, de estrategia política. Algo que yo hago, Carlos y Alexis, es que cuando tengo la oportunidad de ver Netflix o HBO, en fin, la primera opción que busco son películas de historia, películas políticas, de complot político, series políticas, y así. Hay un chiste de pasillo en la consultoría, dicen, este es un consultor de Netflix, porque hay 3, 4 series en Netflix que si las ves todas y tomas nota, te ayuda muchísimo a parecer un buen consultor. Pero yo las he consumido todas para estudiar ese tipo de cosas. Eso. Sí. Oye, Luis, ¿sabes que este podcast va dirigido a coaches, a personas que quieren aprender coaching? Y una de las metas que nosotros nos hemos planteado con esto es aportar un granito de arena a la profesionalización de la disciplina, a que esto sea más tomado en serio, tratado con respeto, con responsabilidad. ¿Qué mensaje quieres dejarle a la audiencia de Coaching al Día que vaya en ese sentido? Y más aquellos que están dedicados al ámbito político que tiene un impacto tan grande en el bienestar de las personas. Sí. Oye, gracias, Carlos, por esto hacia el coaching político. Bueno, agradecer también a Alexis y Carlos. Quizás muchos de los que ven este programa ya deben saber de nuestra hermandad y familiaridad, además. Yo les tengo a ustedes una admiración muy especial, un respeto muy particular. Esto que vienen haciendo es más un grano de arena, es una contribución loable, plausible, a destacar. Mira, yo lo que les digo a los colegas es que no exacerben los beneficios y las bondades del coaching. Es decir, el coaching no es la mejor invención del hombre moderno ni pretende serlo. Yo les digo que dosifiquen el hecho con que a veces con exagerada ímpetu exacerban las bondades del coaching. El coaching, en su justa medida, pues este conjunto de técnicas, este modelo, esta modalidad, en fin, como decían llamarle, lo que busca es ayudar a las personas a tener mayor bienestar, felicidad, enfoque, concentración y tantos otros aspectos positivos de la vida. Les haría un exhorto respetuoso de colega a colega a que si en algo no deben desmayar es en prepararse, es en documentarse, es en seguir estudiando, es elevar el sentido de rigurosidad profesional y académica, incluso autodidacta, eso también es útil. Eso les diría pues con muchísimo respeto a los colegas y que todo cuanto hagan respeten el código deontológico, el aspecto deontológico, ético de la práctica seria, estructurada, metodológica. Y hay un aspecto que yo recomendaría, y además, Carlos, tú eres en ello un referente, es atreverse a crear propios modelos de intervención de coaching, partiendo de que ya sabemos cuáles son las prácticas comúnmente aceptadas de un coaching, ¿no? La estructura comúnmente aceptada para algunas academias, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 10 pasos, pero a la suma es lograr que la persona se haga consciente de que tiene los recursos, tiene la potencialidad y si no puede ir a por ellos, en fin, para el logro de resultados esperados. Que un coach ayuda a una persona a desarrollar objetivos tangibles, cercanos, medibles, realizables y poder alcanzarlo. Por ejemplo, esto de atreverse, yo aprendí recientemente o desarrollé una idea, que debo escribirla, que se llama en dedos para la consultoría política. Dispénsame un minutico ahí, dedos porque me dicen ¿qué debe hacer una persona para llevar adelante una campaña electoral exitosa? Yo digo que tenga dedos. ¿Cómo así? Pues dice el periodista. Primero, dinero. Luego, equipo.
dedicación, organización y seguimiento con coaching. Es lo que les digo para una campaña electoral. Entonces, ahora tengo que documentarlo, pero en consultoría política eso pudiera ser un modelo, ¿no? Una propuesta que no tiene por qué ser novedosa, pero sí útil y funcional. Entonces, así como está emergiendo la disciplina, la práctica estructurada del coaching político, el coaching político ayuda a que las mujeres y hombres dedicados a la política se hagan conscientes de que pueden acercarse al poder, hacerse del poder democráticamente, permanecer en el poder, y además un coach puede ayudarle a un político o a una mujer en la política a hacerse consciente cuándo deben retirarse también de la arena política. Eso también lo puede hacer un coach. Y Luis, antes de cerrar esta entrevista, pues me despertaste ese gusanito de la curiosidad, y seguramente alguno de los que nos está escuchando también. ¿Cuáles son esas películas que nos recomiendas que veamos en Netflix para ir incorporando este conocimiento de la política, de la estrategia en ese maletín de herramientas, pues como coaches tenemos? Son muchas. Y luego, y finalmente, pues que nos dejes tus coordenadas, dónde ubicarte, dónde seguirte, dónde la gente puede saber lo que estás haciendo y conocer más de este tema de coaching político. Sí, mira, no sé si aquí se puede dejar en la información, después los que estén viendo este video pueden buscar información de la serie que recomiendo. Sí, sí. Porque se van a quedar algunas, no me vienen a la memoria ahora mismo. Sin embargo, la más conocida es Juego de Cartas, Juego de Cartas creo que se llama, se versa en los Estados Unidos. Sin embargo, mi predilecta se escribe Borgen, no sé cómo se pronunciará, es por allá en Europa. Borgen es mi preferida. Esta campaña electoral se la recomendé a un candidato y casi que la vimos en conjunto, porque yo volví a verla para analizar con él algunos temas. En particular, yo le decía, mira el capítulo 5 de esta serie. Entonces ahí la discutíamos, una técnica que utilizo. Son muchísimas películas. Consumo mucha biografía. Luther King, expresidentes, ascensos al poder, Hitler, muchísimas. Todo sobre política del poder son las que consumo. Ahora mismo, estamos comenzando el 2023, estoy viendo una que no es en sí misma de política, valga la publicidad, se llama Mad Men. Mad Men creo que se llama, está en HBO, que es de consumo obligatorio para quien está en el marketing. Entonces lo uso para el marketing político, de cómo trabajar las marcas, y me encanta porque está ambientada en los años 60 de Estados Unidos. Me gusta el contenido de esa serie, por ejemplo. Pero ya paso la lista, les dejo la lista ahí abajo para que la revisen. ¿Tus coordenadas? Bueno, como mi nombre, Luis Figuera Master, ahí en TikTok y en Instagram, Luis Figuera Master. A ver, yo comencé en el coaching por una invitación que me hizo Carlos. Carlos me invitó al coaching en el 2011, que fue su primera certificación. Carlos me llama, me dice, oye, quiero que conozcas esto del coaching. Y yo pensé que era otro asunto, no de capacitación. Y después me insistió y fui a Lechería, al Centro de Desarrollo de Coaching de Venezuela. Bueno, el primer congreso de coaching de Venezuela fue en el 2011, 2012, en la Castellana. Allí conocí a referentes del coaching de la época. Y bueno, comencé a estudiar coaching en el 2012, me certificó la primera vez. Se llamaba coaching profesional. Luego hice coaching con PNL. Luego con Carlos coaching organizacional, luego coaching deportivo, mi último empleo como tal en Venezuela 2018 fue coaching deportivo, estudiantes de Caracas y en Carabobo Fútbol Club, en fin. Estudié principios de coaching cristiano y ministerial en la ciudad de Maturín, coaching educativo y más reciente en el 2021 la certificación de coaching político. Es decir, he estado en varias modalidades de coaching político, de coaching como tal, estudiándola con seriedad, con disciplina. Bueno, contigo, Alexis, estudiamos 4 programas de programación neurolingüística en Caracas. Hicimos un practicante, después un máster, luego en otra academia un practicante y un máster. Buscando siempre sumar, ¿no? Sumar miradas distintas. Con lo cual hago este comentario para dejar, pues, con mucha autoconciencia y con mucha responsabilidad el hecho de que nos hemos tomado en serio el tema del coaching. De hecho, ya ha pasado, para Carlos ha pasado ya 12, 13 años de estudiar el coaching.
y para mí voy vía 11 años, igual que Alexis. De modo tal que el que ustedes tengan estas ventanas abiertas 10 años, 12 años después, habla muy bien de lo que, ¿por qué no decirlo? De lo que venimos haciendo en beneficio redundante del coaching serio, estructurado, de la práctica responsable, mesurada, respetuosa, ética del coaching. Ahora, si me ponen a elegir qué modalidad del coaching debo quedarme, no tengo dudas. Coaching con programación neurolingüística, coaching con PNL. Creo que para mí es la clave de desarrollar todas las otras modalidades de coaching. Puedo estar equivocado, es lo que me ha dado resultados. Podemos hablar más adelante de cómo es eso de que no se puede hacer coaching sin PNL. Me gusta hablar del tema. No hay posibilidad de hacer coaching sin programación neurolingüística. Gracias, Carlos. Alexis. Sí, pensé que ibas a decir o hacer una comparación entre coaching y PNL. Él iba a decir, Alexis, este episodio lo edito yo. No, bueno, ya se nos adelantó, ¿quién? John Will, ¿cómo se llama? El que habla de la metáfora del coaching. Sí, Joseph O'Connor. Joseph O'Connor, exactamente. El coaching es el auto de carrera y la PNL es el combustible de más alto octanaje. Esa metáfora. De hecho, estamos, bueno, un pequeño adelanto aquí a la audiencia. Estamos trabajando una propuesta que pronto va a salir para todos ustedes. Estamos nosotros tres acá involucrados. Y la tendencia en el desarrollo de coaching, según lo que hemos venido observando y analizando en los últimos años, es alejarse del coaching puro o del purismo en el coaching. Sí. Entonces, por allí van los hilos. Y probablemente hablemos de eso también en algún episodio. Yo coincido. Me aventuro a coincidir desde ya a esto, ¿cómo no? Y además porque, entre otras cosas, me parece que las personas afuera están esperando mucho de que se le digan qué hacer, ¿no? Las instrucciones, las orientaciones. Y otro es la dinámica, la rapidez con que todo se viene dando ahora mismo, demanda que el coaching haga ciertos ajustes permanentemente, por ejemplo. Bueno, Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Bueno, sabes que esta es tu casa. Un gusto, un placer inmenso. Además de decirlo. Un placer. Saludos. Gracias, hasta luego.